Desde Cochabamba, Bolivia, nos ha escrito un amable oyente para consultarnos acerca de una enseñanza que él ha oído, según el cual existen dos evangelios. El uno es de la gracia y el otro del reino. Nos pregunta si es esto cierto. Gracias por su consulta, amable oyente. La palabra evangelio es la transliteración de la palabra griega evangelion, que significa literalmente buenas noticias o buenas nuevas. La palabra evangelio aparece como 111 veces en 106 versículos del Nuevo Testamento. A veces aparece la palabra evangelio sin ninguna otra descripción, pero a veces aparece como evangelio del reino, o evangelio de Jesucristo, o evangelio de Jesús, o evangelio de paz, o evangelio del Señor Jesús, o evangelio de la gracia de Dios, o evangelio de Dios, o evangelio de su Hijo, o evangelio de la justicia de Dios, o evangelio de Cristo, o evangelio de la gloria de Cristo, o evangelio de la incircuncisión, o evangelio eterno. Esto no significa que exista una cantidad de evangelios diferentes. El evangelio es uno solo. Tiene que ver con que Dios otorga el favor inmerecido de salvación a todo pecador que por la fe recibe a Cristo como su único y personal Salvador. La base del evangelio es la obra de Cristo en la cruz. Note lo que dice 1 Corintios 15, 1-4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No puede haber más de un evangelio. Más aún, si alguien se atreve a modificar en algo este único y exclusivo evangelio, estaría proclamando un evangelio diferente. Y quien así lo hace es condenado a destrucción. Observe lo que dice Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. De manera que existe un solo evangelio. ¿Por qué entonces en el Nuevo Testamento aparecen varios calificativos acompañando a la palabra evangelio? Pues simplemente para enfatizar determinado aspecto del único evangelio que existe. Si leemos, por ejemplo, la frase evangelio de Dios, enfatiza el origen de este evangelio. Se origina en Dios. Si leemos la frase evangelio de Jesús, enfatiza la persona por medio de quien se hace posible el evangelio, la persona y obra del Señor Jesús en la cruz. ¿Qué enfatiza entonces el evangelio del reino? Pues que el Señor Jesús estaba ya presente en el mundo en su primera venida y estaba próximo el establecimiento del reino en el cual Él iba a ser el rey. Los que querían entrar al reino debían arrepentirse de sus pecados. La única manera de lograr el perdón de pecado es mediante la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué enfatiza el evangelio de la gracia? Pues que la salvación es un favor inmerecido para el pecador que cree en la persona y obra del Señor Jesucristo en la cruz. Se trata simplemente de enfatizar algún aspecto de las buenas nuevas de salvación.